Buenas noches, docente, y a todos los presentes. Bueno, esta es una monografía. Mi nombre es Eduardo Anthony Churamamani. Voy a hacer una monografía acerca de arquitectura de computadoras. Bueno, para empezar, esta es la tabla de contenido de la monografía, donde empezamos con una introducción a la unidad central de procesamiento, características, los modos de direccionamiento y formatos, estructura del procesador y funciones, paralelismo y procesadores superescalar o superescalares, descripción, procesadores superescalares, problemas de diseño, la microarquitectura del Intel Core, el procesamiento en paralelo, computadores multicore, rendimiento y hardware, organización multicore heterogénea, las unidades de procesamiento gráfico, GPU versus CPU. También un poco sobre la arquitectura de la GPU. Luego al final tenemos las conclusiones y la bibliografía. Bueno, en la introducción pues es una monografía que abarca 5 temas relacionados entre sí sobre la arquitectura de computadoras, más que todo la CPU y la GPU, empezando por la unidad que es la CPU, la unidad central de procesamiento, porque es bueno, aquí tenemos en la unidad central de procesamiento, vemos que según una bibliografía que es de Computer de Architecture, que es un libro que lo pueden ver de John Hennessy y David Patterson. Lo pueden leer, donde saqué esta información. Es que nos dice que la unidad central de procesamiento, o CPU, como se le conoce en inglés, es el componente principal de un sistema informático electrónico que ejecuta instrucciones y lleva a cabo operaciones matemáticas y lógicas. Bueno, también tenemos dentro de ella características. En sus características tenemos que la CPU tiene acceso a la memoria y periféricos. La CPU se comunica con la memoria principal y los dispositivos, ya sean internos o dispositivos externos, que son los periféricos, para leer y sobreescribir o reescribir datos. La CPU actúa como el cerebro de la computadora, ejecutando instrucciones y coordinando el funcionamiento de todos los demás componentes del sistema. Bueno, realiza operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, así como operaciones más complejas requeridas por los programas de ejecución. Bueno, siguiendo, en los modos de direccionamiento y formatos tenemos, tenemos 4, ¿vale? Direccionamiento inmediato, perdón, direccionamiento directo, el indirecto y el indexado. En el direccionamiento inmediato, que es inmediato, la CPU utiliza un valor constante, es literal, como operando en las instrucciones, que es constante, datos constantes, que es inmediato, su mismo nombre lo dice. En el directo viene a ser la dirección de la memoria de los operadores que se especifica directamente en la instrucción. Es más que todo directo, ya no es inmediato. Tenemos el indirecto, que quiere decir que la dirección de memoria de los operadores se encuentra en un registro o en otra ubicación, que ya no es, que ya está, nos está diciendo que ya es indirecta y está en otra ubicación de la memoria. Entonces, tenemos el siguiente, que es el indexado, que este se utiliza en un desplazamiento que dice como índice para acceder a operandos en memoria. ¿Vale? También tenemos el por registro. Ya esto solo es para los operadores que se almacenan simplemente en la CPU. Luego tenemos la estructura de procesador y funciones. Bueno, aquí tenemos otro, según también el libro, porque me estoy basando sobre el libro de una arquitectura de computadores, que está escrita por William Stalin. Nos basamos en el libro, en la página 13, donde nos habla de la unidad de control, las unidades aritmético-lógicas. Ahí tenemos sus abreviaciones UC y ALU, que nos dice que controla y coordina las operaciones de la CPU, interpretando las instrucciones y generando señales de control para otros componentes, como ya había mencionado más adelante, tipos de periféricos o internos. En el ALU, que sería la unidad aritmética lógica, se realizan cálculos matemáticos y operaciones lógicas, ya como sumas, restas y multiplicación, división y otras comparaciones.
Entonces, tenemos también los registros, que son unidades de almacenamiento de alta velocidad, utilizadas para almacenar datos y direcciones de memoria temporales durante la ejecución. Tenemos los buses, que son muy conocidos, que son canales donde se comunican y permite transferir datos, señales entre los componentes de la CPU, entre la CPU y la memoria. La memoria caché. En la memoria caché tenemos que es una memoria caché de velocidad alta que almacena datos e instrucciones frecuentemente utilizados para acelerar el acceso a ellos. Bueno, tenemos la unidad de punto flotante que es FPU. Se encarga de realizar operaciones aritméticas de punto flotante, como cálculos con números decimales. Tenemos una pequeña imagen que es del mismo libro, lo podemos encontrar ahí mismo, ahí lo tienen, que es la figura 1.6 de la unidad de control, donde podemos ver un círculo que sería la CPU, la unidad de control en otro círculo, y en ese círculo de la CPU podemos encontrar el ALU, los registros, los buses internos, la unidad de control que está relacionada con la unidad de control, donde la unidad de control está albergando lo que es la lógica secuencial, la unidad de control de registros y decodificadores y la memoria de control. Entonces, pasando, tendríamos lo siguiente, que es ya el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Primero nos vamos a basar en lo que es paralelismo y no nos vamos a ir al procesador de superescalar. El paralelismo como tal nos dice que, a ver, me estoy basando que es según la computación de alto desempeño de GPU, que está escrita por María Fabiana Piccoli del 2011. Esta pequeña introducción está desde la página 13 hacia más adelante, podemos leerla y está ahí. El paralelismo se refiere a la capacidad de realizar varias tareas simultáneamente en el contexto de la CPU. ¿Qué significa? Esto implica ejecutar múltiples instrucciones, o sea, múltiples trabajos al mismo tiempo para lograr un mayor rendimiento. Por eso el paralelismo se puede lograr de diferentes maneras. O sea, es como una manera de hacer diferentes tareas. A nivel de instrucciones, que es ILP, implica ejecutar varias instrucciones de un programa en paralelo en una computadora. Esto se puede lograr mediante técnicas como la ejecución fuera de orden. En la de instrucciones se lleva a cabo de orden más efectivo o ejecución especulativa. No lo estoy entre comillas. En la que se hacen suposiciones sobre el flujo de control de los programas o del programa. El paralelismo a nivel de datos, que es el DLP, que es a nivel de datos, implica realizar distintas operaciones en conjunto de datos independientes. Esto se puede lograr mediante el uso de instrucciones SIM o instrucciones únicas o de varios datos. Es simple. Ahora nos vamos a ir a los procesadores superescalares, que es la otra parte, ya no son los paralelismos, sino los superescalares. Según el libro de Jopi, este libro está en inglés, así que lo tuve que traducir para que se entienda mejor qué son. Hay un link, pues los procesadores con arquitectura superescalar, porque este es un tipo de arquitectura especial de las CPUs que está diseñada para utilizar el paralelismo a nivel de instrucción. Dice que estos procesadores pueden utilizar el ILP de un programa ejecutado como múltiples instrucciones, pero simultáneamente. Bueno, tenemos las unidades funcionales de los procesadores superescalares, que incluyen varias unidades aritméticos lógicas, unidades de almacenamiento y carga, unidades de punto flotante y otras, entre otras que son diferentes. Bueno, tenemos que las técnicas utilizadas por los procesos superescalares incluye la emisión de instrucciones de emisión, en las que las instrucciones se extraen de la memoria, se codifican y se envían a las unidades funcionales apropiadas. Hasta ahí está bien. Ahora tenemos lo que son los problemas, pero problemas de diseño, que son de la arquitectura superescalar. Tiene diferentes fallos, podría decir, o problemas, que es la dependencia de datos, la predicción de saltos y el cuello de botella. La predicción de datos se nos refiere a la dependencia de datos que ocurre cuando una instrucción depende de los resultados de la otra instrucción anterior. Y eso es una dependencia de datos y es un problema para el procesador porque debe manejar estas dependencias y asegurarse de que las instrucciones estén ejecutándose en el orden correcto. Ahora, en la predicción de saltos tenemos que es un desafío importante de los procesadores superescalares, porque si la predicción es incorrecta, las instrucciones especulativas
se ejecutan antes del salto deben descartarse, lo cual afecta al rendimiento. Y esto nos lleva al cuello de botella, que los procesadores superescalares pueden enfrentar cuellos de botella en las unidades de ejecución y los buses de comunicación internos, lo que limita la capacidad de ejecutar instrucciones y prácticamente está destruyendo todo y es un cuello de botella donde no se aprovecha la mayor intensidad de la CPU. Y eso es el rendimiento en general. Ahora tenemos la microarquitectura de Intel Core. Según el libro de arquitectura de computadores, que este ya es de John Hennessy, el libro que ya vimos anteriormente, pero este es desde la página 149. Tenemos el link para ver el libro. Los procesadores de Intel Core son utilizados como utilizados en la arquitectura superescalar, que logra un alto rendimiento. Vale, en la microarquitectura de Intel Core, donde tenemos la emisión de instructuras, los procesadores de Intel Core utilizan técnicas de emisión de instrucciones para extraer, decodificar, y emitir múltiples instrucciones en paralelo. Bueno, tenemos predicción de saltos, ejecución fuera de orden, almacenamiento en caché y tuberías de ejecución. Vamos a empezar por la emisión de instrucciones, donde los procesadores Intel Core utilizan técnicas de emisión para extraer, como ya dije, y emisión de múltiples instrucciones en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que es simultáneo. Simultáneamente, como su mismo nombre lo dice, en paralelo. Pero, basándonos en la predicción de saltos, utilizan las técnicas avanzadas de predicción de saltos. ¿Qué quiere decir esto? Que las direcciones de saltos condicionales minimizan los efectos de saltos incorrectamente predichos. Bueno, tenemos la ejecución también fuera de orden, donde los procesadores Intel Core pueden ejecutar instrucciones fuera de orden para aprovechar el paralelismo ILP, mantener las unidades de ejecución ocupadas. Tenemos el almacenamiento caché o el almacén caché, donde utiliza la jerarquía de caché eficientes para mejorar el acceso a los datos y reducir la memoria, la latencia de memoria, para que sea lo más eficaz posible. Después, como último, tenemos la tubería de ejecución, donde los procesadores Intel Core utilizan la tubería de ejecución profunda con múltiples etapas, lo cual permite que las instrucciones en paralelo se maximicen a la utilización de los recursos en el hardware. Ahora tenemos lo que es el procesamiento en paralelo, donde nos dice que según Devasso, que la técnica de procesamiento de paralelo se utiliza en la arquitectura de computadoras para aumentar el rendimiento y realizar múltiples tareas simultáneamente. Permite dividir una carga de trabajo en varias tareas más pequeñas que se completan en paralelo, lo cual acelera el procedimiento general. Como ya expliqué antes, en paralelo, que todo se hace al mismo tiempo, así que es paralelo. Bueno, ese es lo cual un pequeño resumen del procesamiento en paralelo. Bueno, nos pasamos a la organización múltiple de procesos. ¿Qué quiere decir? Organización múltiple de procesadores, que ya no son solamente un procesador, sino en simultáneo. Ya viene con lo que es paralelo, así que nos vamos a basar en este libro de sistemas multiprocesadores, que es de Guerrero Martínez, de José, que es un pequeño libro, más que todo es una tesis, y donde nos dice que pueden existir 2 o más CPUs, cada una de las cuales tiene un control. Bueno, aquí en la organización de sistemas de multiprocesadores puede clasificarse de la siguiente forma. Tenemos 3: tiempo compartido, bus común, memoria multipuerto o unidad de control central. En el bus compartido es el mecanismo más simple para implementar un sistema multiprocesador. La estructura o interfaces son básicamente lo mismo, ¿vale? Y la transferencia DMA desde el procesador se añaden las siguientes características: el direccionamiento, la fuente, el arbitraje, el tiempo, la flexibilidad, la simplicidad, la fiabilidad. Y pues la principal desventaja de todo esto es que en todas las referencias de memoria pasan a través de un bus común, por lo cual la velocidad del sistema está limitado por el ciclo de bus. Bueno, si se utilizara la memoria caché, se necesita también algunas consideraciones de diseño.